El gran diseño. Redescubriendo al hombre y la mujer como imagen de Dios. Las mujeres como líderes. En mi país, el gobierno ha promulgado una ley, un sistema de cuotas de reserva para que las mujeres estén representadas en los cargos públicos a nivel de ciudad, de pueblo, de aldea, y ahora quieren aprobar el proyecto de ley para el Parlamento, que es para el nivel nacional. Pero en realidad, cuando analizamos la situación, la mujer que preside el Consejo Municipal es elegida legalmente. Pero la realidad es que su marido es quien toma las decisiones. Ella está ahí solo porque es una reserva, es un sistema de cuotas, no hay otro candidato. Puede ser un hombre, pero no puede tomar esa posición para esa temporada en particular. Es una mujer, pero en realidad es su marido quien toma las decisiones. Así que, como dijo Darrow, la situación no cambiará a menos que la cultura haya cambiado. Siempre es interesante cuando hago estas conferencias. La primera pregunta que me hacen probablemente el 90% de las veces es: ¿qué piensa usted de las mujeres en el liderazgo? Y normalmente, si respondo a la pregunta de forma directa, inmediatamente hay un conflicto de un tipo u otro. Y empecé a decir, ya sabes, realmente no podemos tener esa pregunta en este momento, porque tenemos que establecer algunos principios primero. Y luego, cuando hayamos establecido los principios, podremos volver y analizar bien esta pregunta, porque es una muy buena pregunta. Pero cuando la gente hace la pregunta, ¿qué pienso sobre las mujeres en el liderazgo?, pueden significar cualquier número de cosas diferentes. ¿Qué piensas de las mujeres en el ministerio? Puede ser eso. ¿Qué opinas de que las mujeres enseñen en la iglesia? ¿Qué piensas de las mujeres en el liderazgo apostólico? ¿Qué piensas de las mujeres en el liderazgo? Y hay probablemente una docena de otras cosas que esa frase, ¿qué piensas de las mujeres en el liderazgo? ¿Qué piensas de las mujeres en el ministerio? Podrían ser muchas cosas y hay que responder a cada una de esas preguntas de forma un poco diferente. Pero la respuesta simple a la pregunta ¿qué pienso de las mujeres en el liderazgo? Es, por supuesto, las mujeres lideran. Pero, ¿sabes qué? Si digo eso, ¿qué pasa con esto y esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Sí, por supuesto que las mujeres son líderes. Ellas lideran en todas partes. Y tanto los hombres como las mujeres lideran y deben liderar. Pero el contexto de ese liderazgo para hombres y mujeres es el liderazgo de servicio. No se trata de poder. Así que cada una de estas preguntas y la otra docena que podría venir, que son de un tipo similar, requieren una respuesta diferente. Yo suelo aplazar la pregunta. Vamos a hablar de otras cosas que crearán el contexto para responder a tu pregunta en particular. Y ahora, en este punto de las sesiones, tenemos mucho contexto. No todo todavía, pero sí la mayor parte. Y es el momento de, creo, centrarnos en esa pregunta. Mientras me sumerjo en ella, algunos de ustedes pueden estar entusiasmados con lo que escuchan, otros pueden estar preocupados por lo que escuchan. Pero quiero decir, tomemos en cuenta lo que J. Gresham Machen, un teólogo que vivió hace más de 100 años, dijo: hay cosas en las Escrituras que son ciertas. Hay cosas en las Escrituras que son probables. Y hay cosas en las Escrituras que son posibles.
Y el problema es que con demasiada frecuencia tomamos las posibilidades y las elevamos al nivel de certeza. Así que cuando digo certeza hablo de cosas como la deidad de Cristo, el nacimiento de la Virgen, la encarnación de Dios, la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, su resurrección, su venida de nuevo. Estas son certezas. Pero hay muchas afirmaciones que la gente puede sacar de las Escrituras, que son probables, y algunas son posibles. Pero cuando se empieza a hacer un dogma de una posibilidad o una probabilidad, esto es lo que a menudo divide a la iglesia y a los cristianos. Así que tenemos que distinguir entre estas tres cosas, y creo que la cuestión del liderazgo en general y del liderazgo de las mujeres en particular no está en el nivel de la certeza. Está en el nivel de la probabilidad, en el nivel de la posibilidad. Así que no convirtamos cuestiones que tienen preguntas que prevalecen en certezas, porque entonces podemos tener divisiones en la iglesia que no son sanas ni necesarias. Y estas cuestiones de las personas en el liderazgo, estamos tratando con probabilidades y posibilidades, no certezas. Y trataré de aportar claridad a lo que entiendo y por qué. ¿Puedes refutarlo? Sí. Porque hay razones para tener otras opiniones. Y al final puedes estar de acuerdo conmigo, puedes no estarlo. Hay espacio para el desacuerdo, porque no estamos hablando en el nivel de certeza. Pero entonces es útil recordar la sentencia de San Agustín: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, la caridad. Así que al entrar en este tema es con esto en mente. Espero que muchos de ustedes lleguen al final y digan: oye, sí, nunca había pensado en eso, esto es bueno. Pero mi última esperanza es que haya en todas las cosas caridad. Mi opinión está formada por años de estudio y discusión. No estoy promoviendo una cultura sexista en la que no haya lugar para las mujeres en el liderazgo. Aborrezco eso y no estoy promoviendo una cultura feminista en la que no haya límites para las mujeres en el liderazgo. Espero estar hablando desde una posición contracultural que funciona desde una perspectiva trinitaria. No en una perspectiva de sexismo de Tomás de Aquino o la expresión monista del igualitarismo. En primer lugar, tenemos que mirar al equipo del ministerio de Cristo. Cristo trajo un cambio radical y la iglesia primitiva trajo un cambio radical de lo que la cultura judía de la época y la cultura romana de la época expresaban sobre las mujeres. Y ustedes escucharon antes en esta serie que Cristo es el primer feminista. Él hizo a las mujeres y reconoció su dignidad y virtud en su vida, en su enseñanza, en todo lo que le rodea. Así que hombres y mujeres son iguales en dignidad, en su ser. Son moralmente iguales y sus distintas funciones son igualmente valoradas. Los evangelios, los escritores Mateo, Marcos y Lucas, estos 3 evangelios se refirieron a las mujeres en 112 pasajes distintos.
no se limitaron a hablar de los hombres. En el libro de Romanos, Pablo envió saludos personales a 15 mujeres y 18 hombres. Se ve en sus cartas este equilibrio de atención a los hombres y a las mujeres. En Romanos 16, menciona a 7 mujeres por su nombre. Esto no era necesariamente común en las cartas de aquella época, e incluso nombra a Priscila antes que a Aquila en Romanos 16:3, algo que era totalmente inaudito en aquella época. Una vez más, el Evangelio, Cristo y Pablo trajeron un cambio radical en las actitudes hacia las mujeres a todas las áreas de la vida. Pablo situó a las mujeres como compañeras de santidad y de trabajo, de una manera que probablemente habría sorprendido y ofendido a muchos judíos. Y Jesús ciertamente ofendió a muchos judíos por la forma en que trataba a las mujeres. De hecho, es bueno señalar para responder a la pregunta ¿por qué murió Jesús en la cruz? Y la respuesta sencilla es para salvarnos y que podamos ser redimidos, para que podamos ir al cielo, para que podamos reconciliarnos con Dios. Todo eso es cierto. Pero ¿por qué murió Jesús en la cruz? Porque Él era un pleitista. Jesús causó toda clase de problemas. Y uno de los lugares donde Él causó toda clase de problemas fue por la forma en que Él trató a las mujeres, la forma en que se dirigía a ellas, cómo ellas se relacionaban con Él y Él se relacionaba con ellas, y sobre Él hablando de ellas y poniéndolas como las heroínas de su historia. Y esto fue un problema para muchos líderes religiosos judíos. Encontramos a lo largo de las Escrituras este tema de que somos iguales en nuestro ser. En el antiguo pacto, la señal del pacto era la circuncisión. En la nueva era, cuando el cambio marino vino, no era la circuncisión la señal del pacto. ¿Qué fue? El bautismo. Los hombres y las mujeres reciben la señal de la alianza después de la cruz. No solo los hombres. Hombres y mujeres eran bautizados, y el bautismo era una señal externa de un arrepentimiento y fe internos. Y esto era para hombres y mujeres. En el día de Pentecostés, incluso antes del día de Pentecostés, las mujeres se dedicaban a la oración. En el día de Pentecostés había 120 creyentes, tanto hombres como mujeres, reunidos. Y en Hechos 2 encontramos el Espíritu de Dios viniendo sobre la asamblea de hombres y mujeres. Y el sacerdocio de los creyentes es para todos los creyentes, hombres y mujeres. Las mujeres son parte del sacerdocio. Los hombres son parte del sacerdocio. Las mujeres están en el ministerio. Ellas son parte del equipo de misiones del reino de Cristo. Diáconos. Eran ministros y servidores. Eran parte de lo que se convirtió en el oficio de diácono, y las mujeres eran diáconos o diaconisas. Se les conocía como colaboradores. Y aquí hay algo muy interesante que encontré mientras me preparaba para esto. En Romanos 16, 1 y 2 encontramos estas palabras. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, que es sierva
de la iglesia que está en Cencreas, porque ha sido socorro de muchos y de mí mismo también. Esta palabra no se encuentra muchas veces en las Escrituras, pero esta palabra se aplica a Febe. Y la palabra misma significa literalmente una mujer puesta sobre otros, una mujer en autoridad sobre otros. Febe era una mujer con autoridad sobre otros. ¿Y qué dice Pablo y de mí mismo también? Pablo se vio a sí mismo bajo el socorro del liderazgo de Febe. Representa un lugar de autoridad con el propósito de nutrir y cuidar a otros. Este es el don de la mujer, de nutrir y cuidar a otros en una posición de autoridad. Esta es su autoridad manifestada por su socorro, su cuidado y atención a los demás. Así que tenemos aquí los principios que hemos articulado antes. Tenemos unidad sin uniformidad. Y tenemos diversidad sin superioridad. Cuando hablamos de hombres y mujeres, son iguales en su ser y sus dones son igualmente importantes, aunque no iguales. Y no hay superioridad en un don como más alto que otro o mejor que otro. Hay una limitación. Las mujeres profetizan, las mujeres dirigen la adoración, las mujeres enseñan. Pero hay una limitación, no 10 o 20 o 30. En la compañía de Jesús, la gente que está comprometida con Jesús, había muchos seguidores. Estas eran personas que viajaban alrededor como una multitud grande o las multitudes que se reunían cuando él estaba enseñando. Y muchos de estos seguidores eran también sus discípulos. Es decir, eran sus alumnos, aprendices. Y la Biblia habla de 72 que eran discípulos, y estos eran hombres y mujeres. Eran parte del grupo más grande que él estaba discipulando. Y es de estos discípulos que Jesús elegirá a los que tendrán una autoridad especial para representarlo: los apóstoles. Y este título de apóstol se aplica específicamente a los 12. Así que tienes las masas, tienes a los 72, que son el grupo más grande de personas que él estaba discipulando, y luego tienes a los 12, a quienes él les da autoridad. ¿Cómo escogió a estos 12 del grupo más grande de hombres y mujeres, que eran el grupo más grande de discípulos? Él pasó la noche en oración, buscando la guía del Padre. Vemos esto en el capítulo 6 de Lucas. Y por la mañana llamó a los discípulos hacia él. Y de ese grupo eligió a 12 para el cargo de apóstoles. De los que eran sus seguidores y discípulos, tanto hombres como mujeres, eligió a 12 hombres para ser apóstoles. Jesús estaba sustituyendo el orden sexista de la diversidad.
Es decir, la superioridad, pero no lo hizo con el orden feminista de que hombres y mujeres son intercambiables. Jesús está restaurando el orden trinitario de que los hombres y las mujeres son iguales en su ser y sin embargo tienen funciones diferentes que son igualmente valiosas, necesarias y gloriosas. Las mujeres enseñan, sí. ¿Ministran las mujeres? Sí. Las mujeres dirigen la adoración o el culto, profetizan, sí. Así que si cuando se hace la pregunta, ¿están las mujeres en el liderazgo o en el ministerio? La respuesta es sí, sí, sí. Pero a la hora de elegir a los apóstoles, después de una noche de oración y de buscar el rostro de Dios, entre los 72 hombres y mujeres eligió a 12 hombres para ser apóstoles. Los hombres y las mujeres pueden liderar en la sociedad civil. Una mujer puede ser la presidenta del país, puede ser la presidenta de una corporación. Ella puede liderar en todo tipo de áreas de la sociedad civil, en todo tipo de esferas de la sociedad. Pero la única limitación es esta posición de autoridad referente a la palabra episcope. Es la distinción en la Escritura entre cargo y ministerio. Y no hay ninguna limitación para que una mujer ministre, enseñe y dirija. Solo hay una limitación. Y esta es la limitación del gobierno de la iglesia. La mayoría de los hombres y todas las mujeres no son parte de esa autoridad de gobernanza. Así que el cargo de episcopado es el de un supervisor. Y tiendo a dejar esto en blanco en el sentido de, si quieres mirar esta limitación, necesitas estudiar esta palabra, porque de todo lo que he estudiado, este es el único lugar donde hay una limitación referente a las mujeres en el liderazgo. Este es el único lugar. Quiero terminar esto con una mirada a la ciudad de Dios. Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis, porque creo que la ciudad de Dios es un reflejo del orden trinitario. El orden trinitario perfecto aplicado en la Nueva Jerusalén. Miramos Apocalipsis 21, 1 al 4 para empezar. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía, «He aquí que la morada de Dios está con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos. Sus ojos y la muerte no serán más. Ya no habrá luto, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». Este es el nuevo cielo y la nueva tierra, y vemos la ciudad de Dios viniendo del cielo a la tierra. Y luego miramos los versos 12 al 14. Tenía un gran muro alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel estaban inscritos. En el este 3 puertas, en el norte 3 puertas, en el sur 3 puertas y en el oeste 3 puertas. Y los muros de la ciudad tenían 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
En esta descripción de la ciudad vemos 12 puertas y 12 cimientos. Las puertas se utilizan para la protección de una ciudad. Los cimientos son la fuerza de la ciudad. ¿Y cómo se describen las puertas y los cimientos? ¿Qué los identifica? Tienen una representación masculina. El gran muro alto, este es el muro de protección. Tenía 12 puertas, nombradas con los 12 hijos de Jacob. Todos estos son nombres masculinos, representando las 12 tribus de Israel. Y los muros de la ciudad estaban sobre 12 cimientos, y cada cimiento tenía inscrito el nombre de los 12 apóstoles de los hombres. Así que las puertas tenían nombres masculinos. Los cimientos tenían nombres masculinos. Representaban al novio, lo masculino, el novio, Jesús, el hombre, el novio de la novia. Pero el capítulo 21, 9 al 11, aquí encontramos qué es la novia. ¿Cuál es la manifestación femenina? Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me habló diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un gran monte alto y me mostró. ¿Qué le mostró? La ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo con la gloria de Dios. Es radiante como una joya rarísima, como un jaspe, claro como el cristal. Las puertas de la ciudad son de representación masculina. Los cimientos de las murallas son masculinos en representación. Pero ¿qué es la ciudad en sí misma, la Nueva Jerusalén? Es hembra. Es femenina. El todo. La corona es la novia de Cristo. Comenzamos en el Génesis con la creación del hombre. Y el varón fue creado primero y luego fue creada la mujer. Y ella fue la corona de la corona. Y ahora llegamos al final del relato, al final de la historia, y la ciudad de Dios viene del cielo a la tierra, y tiene una representación masculina y otra femenina. Es un modelo de la naturaleza trinitaria, de la unidad y de la diversidad. Él nos hizo a su imagen, varón y mujer. Y la Nueva Jerusalén es un reflejo de lo masculino y lo femenino. Como una novia bellamente vestida para su esposo, resplandece con la gloria de Dios. Es brillante como un zafiro, la esposa del Cordero. Lo femenino, la esposa del Cordero, es la ciudad de Dios. Así que no sustituimos una cultura sexista por una cultura feminista. La cultura del orden trinitario es el principio de la historia y es el fin de esta historia. El gran diseño. Redescubriendo al hombre y la mujer como imagen de Dios.